Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. El episodio de hoy va a ser muy interesante. Les hablaré acerca de la importancia de un maestro en la vida del ser humano. Les hablaré desde mi experiencia, un poco de la historia, de dónde viene esta palabra del ser maestro. Además de cómo una maestra me enseñó otro camino muy diferente. Les hablaré acerca de unos libros y unos textos. Y pues si les interesa el tema, los invito a que continúen escuchando. Y bueno, quiero comenzar definiendo la palabra docente. Muchas veces confundimos estos dos conceptos, la diferencia entre maestro y docente. Y docente, de acuerdo a la Real Academia Española, es un adjetivo que se refiere al que enseña, así como perteneciente o relativo de la enseñanza. Y es una persona que se dedica a la enseñanza. Si nos vamos al náhuatl, se le llama Temachtini, al que hace que los otros sepan algo o conozcan lo que está sobre la tierra. Por otro lado, maestro se llama la persona que brinda enseñanza, a la que enseña. Es una palabra de origen latino que deriva de magister o magis, que significa más. Lo cual es muy interesante porque al final de este episodio les voy a compartir un texto que hace referencia a eso. Además que el maestro es la persona habilitada con los conocimientos y capacidad necesaria para impartir enseñanzas con contenido científico, matemático, histórico, técnico, lingüístico o artístico. Pero también nos referimos con el término maestro a quienes, además de transmitir conocimientos técnicos, tienen un comportamiento ejemplar y un modo de vida conforme a la ética, tanto en lo humano como en lo profesional. Esto se me hace maravilloso. Y bueno, para saber la diferencia entre docente y maestro, de acuerdo a la RAE, destaca que el maestro es aquella persona que enseña un arte, una ciencia o un oficio. Especialmente es la que imparte el primer ciclo de enseñanza o que tiene un título para hacerlo, y es una persona que ha adquirido una gran sabiduría o experiencia de alguna materia. Mientras que un docente es aquella persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Quiero compartirles que la historia para mí es sin duda algo muy importante para investigar lo que sea. ¿Por qué? En primera, porque nos permite mirar el cómo nuestros antepasados y nuestros ancestros, claro, si nos ubicamos en México, vivían, en este caso, la educación, el concepto que tenían de maestro, y además nos permite reflexionar acerca de cómo es que vivimos y nuestro presente. Es por ello que gracias a un texto recogido en la lengua náhuatl, podemos llegar a escuchar pocas veces este concepto del Temachtini, pero que gracias a este texto conocemos que los testimonios brindaban acerca de la educación y la importancia de un Temachtini maestro en los tiempos antiguos, y el cómo los nahuas le asignaban un valor a la educación, haciendo referencia a que los maestros, su función era hacer que los educandos tomen un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio, o humanizando el creer de la gente y haciendo fuertes los corazones. El rostro se le atribuía a la palabra de madurez o el concepto de madurez, además del corazón, y al dinamismo de la voluntad y la concentración máxima de la vida. Lo cual se me hace súper interesante porque justo nos da esa pauta del saber que el Temachtini no solamente se dedicaba a ser un transmisor de la sabiduría que tenía o del conocimiento, sino que además permitía que los educandos o los discípulos pudieran ir desarrollando esa parte interna suya. Y bueno, lo que me permite aperturar, la cual es, hoy en día, ¿qué es ser maestro en México? Y si hablamos desde la concepción del docente en la normalidad, dejando fuera todo lo que está sucediendo en el mundo, nos encontramos con que el docente en México, en primera, se enfrenta constantemente a diferentes retos en su vida laboral.
Uno de los retos más grandes es la devaluación del trabajo docente, a veces dada por la sociedad o no se le reconocen los méritos que merecen, o los mismos docentes son causantes de esa misma devaluación. Los docentes son formados y capacitados y deben de fungir con el transmitir el conocimiento, desarrollar las habilidades y capacidades de la sociedad en general. No obstante, en algunos casos debemos tomar en cuenta que no se les otorga el valor social e incluso monetario que realmente se merecen. Y es aquí donde viene la primera reflexión, que es mirar esta parte donde en los tiempos antiguos los maestros o los temashtiani eran reconocidos justo por eso. Y más allá de ganar un premio, de ganar muchísimo dinero, se les daba esa valía, ese valor, porque justo formaban a las personas. Que claro, por supuesto que entiendo que ha habido maestros que pues no pueden ser llamados maestros porque no cumplen con esa función de comunicar, de transmitir, de poder dejar un mensaje a los educandos, pero que hay de los otros, claro. Entonces el primer paso sería reconocer esa valía y ese valor que tienen las personas que se paran enfrente o en este caso que se ponen frente a la cámara para enseñarnos un poco de su conocimiento. ¿Cómo es que sucede esta evaluación que les estaba comentando? Con frecuencia se cree que el haber egresado de una institución formadora de docentes automáticamente ya se tiene la habilidad y competencia de desarrollar la enseñanza directamente. Se ha visto que muchos de estos formadores carecen de los compromisos y realidades que implica el verdadero ejercicio de la enseñanza, misma que se ejerce sin metodología adecuada en su desarrollo y menos aún sin una evolución que dé cuenta de los procesos vividos en el aula. Porque justo como les comentaba, esta parte donde los docentes ya no tienen ese compromiso, que es una palabra súper fuerte, porque entonces ellos les piden a los alumnos que sean comprometidos, les piden que sean disciplinados, les piden que hagan bien su labor, que es el entregar sus tareas, el entregar sus actividades, el ponerse a practicar quizás o ponerse, por ejemplo, si les fallan las matemáticas, ponerse a practicar con ecuaciones, es un decir. Pero, ¿dónde está el compromiso del docente? Porque justo algo que pasa es el docente, si ya aprendió algo, va a poder transmitirlo. Que es algo que ya veremos más adelante, pero permite abrir esta segunda reflexión, que es, bueno, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está esta parte donde los docentes no solamente se dedican a, pues, digamos, transmitir solamente un conocimiento? Y el avance que hay en los alumnos no se mira. La sociedad exige cada vez más a los profesionales de la educación que sean capaces de enfrentarse a los requerimientos actuales, que se involucren con los alumnos para ver más de cerca lo que acontece en su entorno y en su rutina diaria. Pues al ignorar los elementos de su contexto del alumno, es dejar a un lado los elementos esenciales que permitan al docente ser mejor en su labor. ¿Cómo ser mejor? Pues claro, si uno se involucra más con el alumnado, con el educando, preguntándole qué pasó, cómo está, cómo se encuentra, puede que, pues de alguna manera el alumno se sienta mejor. Sin embargo, también están esos alumnos que pues ponen su barrera y listo, no les gusta platicar acerca de cuestiones personales. Y es muy respetable. Pero esa parte donde el docente se acerca un poco más para conocer un poco más sobre los alumnos que tiene, pues sin duda es una labor que es de admirar. Sin embargo, también le podemos dar una revisada a la sociedad y los padres que buscan llenar al docente de diferentes objetivos a alcanzar, tomando en cuenta que en el contexto familiar y en la sociedad una persona o un ser humano tiene que adquirir valores esenciales para poder desarrollarse. Son cuestiones que el docente ya no puede pues controlar, no puede tomar en sus manos y decir, bueno, si es una persona que no tiene el valor de la responsabilidad, él no puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque es una cuestión
donde participan en primera, pues el alumno, la persona, en segunda los padres o el contexto familiar en el que se encuentre y en tercera pues el, el docente o el maestro. Entonces esta parte, bueno, también es en controversia, ¿no? Vaya, pero es un apoyo que se da y no se le puede cargar al docente o al maestro de esto. La calidad de un docente puede ir más allá de su labor como instructor. Tiene que ver con ese compromiso hacia el alumno en una interacción cercana y cordial, creando un ambiente armonioso donde ambos se sientan cómodos de poder comunicar qué es lo que está sucediendo. Hoy en día el papel que desempeñan los docentes no es tanto enseñar conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, porque claro, un diccionario lo podemos utilizar si queremos encontrar alguna definición, sino es esa parte de que el docente ayuda a los estudiantes a aprender de manera autónoma e independiente en esta cultura del cambio, así como promover su desarrollo, no siendo solo unos transmisores de conocimientos, como ya había mencionado, sino que su influencia tenga un impacto en la formación para el alumnado y vaya más allá. Cabe recalcar que no solo es la responsabilidad del maestro el educar al alumnado, sino que desde el momento en que nosotros nacemos, la familia y la sociedad, como ya les mencionaba, nos tienen que brindar esos recursos y las enseñanzas necesarias que apoyen al ser humano y a su desarrollo. Mientras que el maestro va a sumar a la práctica educativa diferentes creencias, convicciones y escalas de valores que sin lugar a dudas va a transmitir en su manera de enseñar y en cada una de sus cátedras. Y gracias a esto ya quiero compartirles lo que yo he descubierto en este maravilloso mundo de ser maestra de inglés. 2 años, 5 meses, que son poco, pero a la vez son mucho. Al principio cometes errores, pero sigues aprendiendo y hoy en día también. Yo sigo aprendiendo de mis alumnos, porque hay alumnos que te piden más y se los das. Hay alumnos que requieren más y se los das. Hay alumnos que simplemente creen que el camino es muy fácil y entonces pues les exiges más. Porque justo a mí me gusta que mis alumnos piensen, que no solamente aprendan, sino que se den a la tarea de realmente pensar, de cuestionarse lo que les estoy incluso enseñando. Me encanta que hagan preguntas. Incluso hay preguntas que ni yo puedo saber cómo responder, pero justo de eso es que uno continúa aprendiendo, porque incluso siendo maestro o profesor o profesora, sigues aprendiendo todos los días. Dando una clase aprendes quizás cómo enseñar un tema de cierta manera o un nuevo concepto. Entonces es muy curioso porque yo he tenido la oportunidad de pues como que dar los primeros niveles, de enamorar a los alumnos para que pues de verdad sientan que están haciendo algo para llegar a su meta. Y está pues enseñarles a los últimos niveles que ya creen que ya todo se va a terminar y todo va a ser muy bello y pues no. En primera, bueno, en los primeros niveles o las personas comienzan su camino de el crecer en en esta disciplina del inglés. Pues sí, como les decía, enamorarlos, pero sobre todo hacer que se comprometan a que hagan una práctica, a que busquen más, a que hagan más y que no se queden solamente con eso, que pregunten, que cuestionen. Y también están esos alumnos de últimos niveles que piensan que ya todo se acabó o que piensan que lo saben todo. Bueno, el ego de repente nos puede como encegar, pero es decir, bueno, tranquilos, es solamente el comienzo en realidad, porque les falta muchísimo. Y pues esta es otra parte donde conozco a un maestro, el maestro Samuel, que les da a personas que ya están como para certificarse y demás, y
pues yo noto el cómo él les habla y les dice igual, tienen que hacer más, tienen que practicar más, tienen que comprometerse más con eso. Incluso él es una persona de verdad muy, muy inteligente, tiene muy buena memoria y aún así él sigue aprendiendo, ¿no? Porque sin duda, como les comento, es lo maravilloso de esto, el aprender del otro, el aprender con el otro, y es un camino de aprendizaje por completo. Entonces, esa humildad de decir, bueno, aún me falta mucho, es algo que sin duda pues nos puede ayudar a ir poco a poco, ¿no? Y como les digo, uno como maestro también aprende de los alumnos. Entonces es algo muy bello de descubrir y nos permite también ver valioso al alumno. Igual los otros compañeros, cómo hacen su labor. Y dentro de este descubrimiento está esa parte donde te cuestionas, te preguntas si lo que estás haciendo realmente está bien, si de verdad le sirve a los otros, si de verdad los alumnos están aprendiendo de ti o contigo o de la manera en que lo estás haciendo, si está correcto. Y muchas veces a mí la verdad eso pues me ponía muy muy triste. Pero entonces llegó una maestra a mi vida, la maestra Perla, que ella pues me ha ido formando. Y yo le comentaba justo esto, esta parte. Y entonces me hizo una reflexión muy muy bella que quiero compartir con ustedes. El cómo un maestro puede aprender de sus alumnos. El mirar qué pasa con ese alumno y el mirar el cómo uno mismo a lo mejor está pues de repente no haciendo bien las cosas, y entonces uno aprende, no solamente a lo mejor un nuevo concepto, sino aprendes del alumno y miras al alumno y dices, bueno, este alumno a lo mejor es perezoso o flojo, pero también es muy bueno o aprende muy rápido, o este alumno es medio terco, pero es una persona que saluda a todos, es muy educado. Y esa parte de mirar al alumno y decir, está bien, entonces, ¿en qué debo de trabajar yo? ¿Qué es lo que este alumno me exige o es eso que me muestra para entonces yo poder ir trabajando y mejorar eso? Y a la siguiente ya no enojarme ni entristecerme, sino saber que yo hice lo que tenía que hacer. Pero nosotros no controlamos al otro. Y si el otro no quiere aprender, entonces no es su tiempo ni es su momento. Y está bien. Está bien desapegarse de esa idea. Y bueno, ya que les hablé un poco acerca de la maestra que llega a mi vida, llega una frase también que es: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y es una frase que me enseñan dos libros que les quiero recomendar. Uno ya se los había recomendado en mi Instagram. Mi Instagram es @mujer.armoniosa. Y ahí constantemente les subo recomendaciones. Es el de para ser maestro hay que ser discípulo. Y el segundo es cuando el discípulo. Ambos son del doctor Sergio López Ramos. Y bueno, estos libros sin duda te muestran otro camino, que es justo lo que hace un Temachtini, pues hoy en día se sigue haciendo. Un maestro que te forma para mirar un camino diferente, para tener prácticas diferentes, porque justo quiere ser un ser humano que pues no quiere cambiar, quiere mantener su esencia, pero quiere tener disciplina, compromiso, determinación, y es un proceso sin duda largo, pero estos dos libros lo describen mejor, entonces se los recomiendo por completo si les interesa el tema. Creo que los libros son lo bastante acertados y los van a llenar sin duda de muchas dudas, pero también de muchas reflexiones. Además que pueden hacer
una introspección y pueden dialogar un poco con su interior para conocer más acerca de ustedes. Y bueno, con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, sin duda, el espacio escolar para los niños y los adolescentes es algo vital, porque de alguna manera trastoca la vida del ser humano. Es vital para el ser humano. En el caso de los niños, la escuela enseña de repente el conocimiento del cuerpo según la visión positivista, que es esta visión de la comprobación científica de todo. Y a veces pasa que en estos espacios escolares no hay la apertura de poder comunicar lo que uno siente, lo que uno quiere expresar, los sentimientos, emociones, deseos, anhelos que uno tiene. Porque de repente el espacio escolar se vuelve un entorno donde simplemente se alimenta la mente humana. Y está esta característica de la competencia por adquirir mayor cantidad de conocimientos, como si el tener más conocimientos te hiciera mejor persona. Y es ahí donde de alguna manera la escuela resulta crucial en la vida, porque los alumnos también tienen esta parte del socializar. Y ha habido casos donde se encuentra como el refugio para los cuerpos que pasan por un tiempo de desconsuelo en su entorno familiar, donde su contexto familiar no se encuentra del todo bien y es el momento en donde ellos pueden expresarse o olvidarse de eso. Ya que el espacio educativo oficial, que es la escuela, se convierte en un albergue múltiple de vivencias y los alumnos se llevan experiencias de ello, ¿no? Siempre está esa anécdota de decir, es que te acuerdas que en la primaria o la secundaria nosotros con tal persona vivimos esto y fue bonito, fue desagradable, fue triste. Entonces esto permite otra reflexión, que es qué es lo que pasa con los alumnos y qué pasa con ese espacio. ¿Es un espacio adecuado? ¿Es un espacio que permite el crecimiento? Y algo muy bello que quiero compartirles que si gustan investigar es la pedagogía de lo corporal, que básicamente encuentra una forma de prevención de enfermedades al enseñar a los niños de qué manera funciona el proceso de la relación órgano-emoción en el cuerpo y qué correspondencia tiene ese proceso con el tiempo y espacio en que se mueve cada cuerpo. No solamente va sobre la materialidad, sino también los sentimientos, los afectos, las ideas, emociones, amores, deseos, que se encuentran colocados en un seno de cierta geografía, porque es importante ubicarnos dónde estamos, qué estamos viviendo, para aprender un poco el cómo nos estamos sintiendo. Es decir, la importancia del espacio geográfico en la que nos encontramos nos permite dilucidar por qué el cuerpo responde de determinada manera al vivir en cierto espacio y el tiempo geográfico en el que se encuentra. Porque así pues podemos conocer un poco sobre nosotros y entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y si es lo que queremos vivir. Como saben, la escuela hay acontecimientos valiosos en torno a los niños que marcan por completo su vida. Y lo mismo ocurre en la familia o en todos los lugares en los que se encuentren. Pero está esta parte de la decadencia emocional, en donde el espacio familiar no permite esta parte de la expresión de lo que sucede, porque no se les muestra esa parte donde se puede decir, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que tienes? Sácalo, no te lo guardes, ya que no es propicio para que los individuos desarrollen los proyectos de vida o no encuentren esa estabilidad que están buscando. Y con esto me permite aperturar otra parte que es descubrir la vida. Bueno, el texto se llama Descubrir que la vida está en el cuerpo, es de Margarita Rivera Mendoza y hace que un planteamiento muy interesante donde habla acerca de los adolescentes. Porque la adolescencia es una etapa súper importante en que una persona comienza a cuestionarse, a darse cuenta que tiene la necesidad de crear un proyecto de su vida hacia el exterior. Y es un periodo que invita a la reflexión, a la apropiación del cuerpo, de su vida, e inicia con una búsqueda y acentuación de principios, ideas, valores y su autoafirmación.
que se encuentra en este plano y se hace ciertas preguntas sobre qué es la vida, quién soy, qué significado tiene mi vida, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que debo hacer. Entonces, estos momentos son cruciales para aprender que el ser humano debe de apreciar la vida. Sin embargo, cabe recalcar que en la actualidad los adolescentes que están experimentando estas situaciones también experimentan carencias en la vida, es decir, la falta de sentido espiritual, porque se ha perdido esta fuerza interior y la voluntad para hacer un trabajo personal. Ya no hay un proyecto que realmente les llene de alegría. Normalmente son proyectos que se hacen en primera porque los obligan, o en segunda porque eso es lo que parece ser que es lo correcto, porque es lo que ven en su familia, porque es lo que ven en su entorno, y entonces no hacen algo que de verdad los llene el corazón. Hay un abandono corporal y las emociones que están dominando en los jóvenes pues son las adicciones a la comida, a la droga, a las personas, a los afectos, a las nuevas tecnologías, donde la vida es muy fácil. Y bueno, las personas que no tienen actividad, llamadas ninis. Entonces, la vida ahora se ha convertido en un mundo competitivo, donde lo principal son los intereses materiales y de consumo, el valor del dinero, que es lo más importante para ellos, y se pierde el sentido del amor a sí mismo, a sus semejantes y a todo lo que los rodea. Este sentido ya no es un sentido de la existencia, porque ahora predominan sentimientos de venganza, egolatría, reclamos, envidia, en vez de la caridad, la ayuda, la solidaridad humana. Y todo eso se va perdiendo poco a poco, y entonces esas personas se convierten en adultos. Y ya se preguntan si lo que están haciendo es lo que en realidad siempre quisieron hacer. Y entonces se convierten en personas tristes, en personas con carencias, en personas que buscan alimentar esa parte que nunca pudo ser alimentada, pues con cosas exteriores, en vez de mirar a su interior y qué es lo que quieren en realidad, qué es lo que quieren vivir. Y bueno, ya haciendo una síntesis de todo lo que he comentado, de la historia que hemos visto, del cómo era antes, del cómo es ahora, de mi experiencia, de lo que he aprendido, de lo que nos enseñan ciertos textos acerca de lo que está pasando con los niños y los adolescentes, quiero invitarlos a reflexionar sobre quién es su maestro entonces, qué es lo que los impulsa o qué es lo que les está enseñando a vivir, cómo es que lo están haciendo. Porque incluso puede ser un maestro que a lo mejor les cambió la vida, pero también quiero invitarlos a que hagan una reflexión acerca del siguiente pensamiento que quiero compartirles. Si solo la desgracia te sensibiliza, entonces la desgracia será tu maestro. Si solo ante la carencia pones fin a tu arrogancia, entonces será la carencia tu maestro. Si solo la enfermedad detiene una vida de abuso, entonces será la enfermedad tu maestro. Si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces será la tragedia tu maestro. Y cuando seas sensible, humilde, sencillo y solidario, sin necesidad de vivir la desgracia, la carencia, la enfermedad y la tragedia, entonces tú serás el maestro. Y bueno, ya para finalizar, quiero compartirles el último libro, que es de la autora Jacqueline Zapata Martínez, y el nombre es Magisterio e Infancia, Ministerio y Poesía. ¿Recuerdan esa parte donde decíamos el significado de maestro? Que era magisterio. Bueno, tiene relación con esto. Y quiero compartirles fragmentos que la verdad a mí me llenaron mucho de alegría. Espero puedan buscar el libro y espero puedan leerlo y puedan reflexionar acerca de esto que les compartí el día de hoy. Magisterio. Hermosa palabra nos recuerda al maestro, aquel sencillo maestro de cada una de nuestras aulas, y al ministerio de amor que es su vida, al misterio de amor que le envuelve y en el que envuelve ministerial amorosamente a sus estudiantes. Sí, magisterio es el del maestro, quien derrama sabiduría, amor, que levanta y sana, sabiduría de amor,
cultivada en su sensible corazón, un corazón transparente y puro, un corazón lleno de paz, corazón de hermosura sin par, magnífica sensibilidad, corazón tierno, liviano, corazón sabio, dado lo cual su servicio ministerial derrocha también enorme serenidad. El maestro de corazón es de espíritu pacífico, no se enreda en el conflicto, no participa en la guerra de narcisos, su quietud es lucidez y sosiego, lo propio de la sabiduría, la cual ya no procede de libros, de erudición, de ciencia alguna y de un brillante intelecto por demás. La sabiduría que en el corazón se cultiva trasciende al intelecto, a la mente racional. La sabiduría del corazón llega con el cese del pensamiento ordinario, y de ella emana una visión no limitada por conceptos y pensamientos filosóficos, científicos, ordinarios, en fin. Y por último, una frase que espero que les guste muchísimo, a mí sin duda me llena de alegría, y dice así: sin un gran corazón es imposible contemplar el mundo con sabiduría. Verdad de un maestro de verdad. ¿Cómo? H.G. Roshi. Para concluir, quiero compartirles que me alegra mucho que hayan llegado hasta acá, que hayan escuchado todo el podcast. El día de hoy yo aprendí muchísimo. Espero que ustedes también hayan aprendido muchísimo, que se lleven esta reflexión, que puedan hacerla, que aprendamos y valoremos a nuestros maestros que nos han enseñado en este camino de la vida. Ojalá lo hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias por permitirme tener un espacio en su día. Y pues si les gustó, compártanlo con las personas que ustedes quieran. Y pues los espero el siguiente viernes con otro tema muy interesante. Que tengan un armonioso día. Gracias por escuchar. Construyendo un